Niño normal, nace en 2004 en Santiago de Chile, hospital militar, hijo de una madre que había estudiado fotografía, después se puso a trabajar en un salón de belleza, estudió lo que tiene que ver con masaje y todo eso, el cuerpo, fisionomía, pérdida de grasa a través de máquinas con electricidad, esa onda era mi mamá cuando yo estaba en su guatita, su estómago. Mi papá, la verdad es que no sé muy bien en qué trabajaba, creo que era electricista, muy trabajólico, descuidó a su pareja y a mí durante mucho tiempo porque trabajaba, él viajaba creo que a otra ciudad a trabajar y casi nunca lo veía. Bueno, y lo otro que tengo que agregar, bueno, que mi mamá y mi papá eran personas artísticas que les gustaba el dibujo, la música, el arte. Ambos se complementaban en eso. Mi mamá le apasionaba la música, la fotografía y mi padre también música, era guitarrista. Y bueno, así nací, después me mudé a otra ciudad, un departamento normal, y ahí es donde empecé a ver conflicto entre ellos. Muchas veces yo me metía con la edad que tenía, que no recuerdo muy bien, pero era muy pequeñito y me metía en las discusiones y amenazaba a mi papá de muerte si volvía a tratar mal a mi mamá. Me acuerdo muy bien cuando una vez le dije: deja de tratar mal a mi mamá o mato a toda tu familia. Así le dije yo a mi propio padre, porque yo en ese momento no sabía quién era mi padre porque lo veía muy poco. Y mi relación era más con mi mamá que con mi papá. Bueno, y así como iban las cosas, se separaron. Se separaron muy a la mala. Yo tendría como unos 5 o 6 años, muy pequeñito, no entendía lo que pasaba, simplemente veía odio, miedo, ataques entre ellos, ataques entre las dos familias, de la familia de mi papá, atacaba a la familia de mi mamá. Un día estaban en el departamento, yo estaba mientras dormía, mi madre estaba conociendo a otra pareja, que en ese momento iba a ser mi padrastro, y estaban en su pieza, yo estaba durmiendo. Y mi papá llegó y subió los 3 pisos que creo, pero lo escaló la pared del departamento para meterse a la casa nuestra y descubrir que supuestamente para acusar de infidelidad a mi madre cuando ya mi madre había terminado su relación con mi papá. Y bueno, ese es un ejemplo de la relación, del odio, de siempre yo veía peleas, conflictos de todo. Pero hasta ese momento yo no había visto maltrato físico, simplemente verbal, peleas, discusiones de ese tipo. Total que yo me iba a ver a mi papá, tenía visitas los fines de semana y estuve así toda mi infancia viendo a mi papá los fines de semana o una semana cuando eran, no sé, vacaciones, yo salía del colegio. Y siempre fue así, mi familia fue fragmentada, separada, eran dos mundos totalmente diferentes. Cuando yo iba a la casa de mi papá vivía vive con mi abuelo, sus padres. Entonces cuando iba para allá era todo, parecía todo perfecto, me daban todo lo que yo quería, no me faltaba nada, siempre me ofrecían más y más y más y me daban todas las comodidades. eh, Comida chatarra,
juegos, videojuegos, en la tele, ver tele, todo eso. O sea, ellos querían competir con mi mamá, contra ella, para yo quedarme allá más con ellos y así hacerle daño a mi mamá. Eso es lo que querían ellos, hacerle daño a mi mamá a través de mí, alejándome de ella de esa manera. Y yo como era tan pequeñito no me daba cuenta al principio, pero después me fui dando cuenta porque me iba dando, me iban tratando de otra manera. Ya mi padre y sus papás, los abuelos, toda la gente que familiar de parte de papá, más allá de lo material, veía que no sentían amor hacia mí. Veía que todo era superficial, todo era falso, todo era dinero, todo era... basaban su amor con cosas materiales. O sea, y en ese punto yo me sentía tan mal porque me di cuenta de que mi mamá nunca me negó ir a ver a mi papá. Yo fui en ese momento con mi, eh, no sé, con mi corazón de niño todavía, de inocente, de ingenuo, a decirle a mi mamá que no me gustaba estar con mi papá porque me daba cuenta de que él quería hacerle daño a ella a través de mí y yo no quería hacerle daño a mi propia madre. Entonces yo sufría mucho, lloraba cuando por ejemplo, mi padre me iba a buscar y le hacía escándalo, le hacía show, la trataba mal o de repente que buscaba cualquier cosa para, para hacerle daño a mi madre, ya sea directo o indirectamente, ya sea con tema judicial. La cosa es que querían alejarme de mi mamá y probaron todas las formas posibles. Pero yo no lo permití porque me di cuenta de eso, me di cuenta de lo que están haciendo realmente. Y más allá de que mi mamá no me daba todo lo que me daban ellos en cuanto a lo material, en cuanto a la comodidad que yo tenía cuando iba a la casa de mi abuelo, de mis abuelos paternos, de mi papá. Yo preferí quedarme con mi mamá porque me sentía mejor con ella, porque ella sí tenía algo que a mí yo necesitaba en ese momento, que en la otra parte no me lo daban. Me daban de todo menos lo que realmente necesitaba, que era amor. Mi mamá sí me daba amor en ese momento. Me llenaba el alma, era mi paz como niño a esa etapa. Y bueno, mi mamá tuvo parejas después de mi padre. La primera después de mi padre fue el papá de mi hermana, que después que tuvieron a mi hermana eh, y después que nos mudamos, yo siempre fui de una casa a otra por problemas económicos de mi mamá, de que estaba arrendando una parte o tenía cualquier problema y se iba para otra parte. Y también mi papá eso lo ocupaba como para dejarla mal a ella, como, oh, tu mamá que se mueve para allá, para acá, para allá, y nos quieren alejar me quieren alejar de ti y bla, 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 bla. Y cuando no era así, simplemente mi mamá tenía muchos problemas económicos, de trabajo. Era una persona normal, como pueden ver la mayoría de personas que viven de esa manera. Pero también un día yo estaba en la casa del papá de mi hermana, que en ese momento nos habíamos mudado a la casa de su mamá, de la suegra de mi mamá. Y yo habré tenido unos 12 13 años cuando un día esta persona, este hombre que estaba, la pareja de mi mamá, había invitado a unos amigos a juntarse en una fogata, se emborracharon y este tipo le dio no sé qué le dio, pero estaba ebrio y empezó a amenazar hasta la mamá con un cuchillo y me pidió mi teléfono para llamar a mi mamá, que había ido a dejar a sus amigos borrachos a la casa y yo me quedé solo con él y con la mamá. Y bueno, mi hermana, supongo que todavía no recuerdo si había nacido o no me acuerdo, era muy pequeño. La cosa es que me pidió el celular, me lo rompió y cuando vi que estaba haciendo esas cosas, reaccionando de esa manera, yo me escapé,
por una ventana del segundo piso donde estaba mi pieza, me escapé por el tejado y salté no sé cuántos metros de distancia para llegar a la casa del vecino a pedir ayuda. Cuando salté me agarré un alambre de púa al dedo, casi me saco el dedo de la mano. Eh, no tenía más miedo de quedarme ahí en esa casa que saltar a arrancarme y ver cómo lo hacía, porque también en la casa del vecino, si no mal no recuerdo, había un perro bravo. Entonces se me olvidó todo eso cuando empecé a sentir ese pánico y, y, y yo dije, no, no puedo quedarme acá, tengo que salir de acá y bueno, pedí ayuda. Toqué la puerta llorando y pedí ayuda porque dije, "Hey, mi padrastro está borracho y quiere matarnos". Y llamaron a los carabineros, la policía llegó, después llegó mi mamá y ahí se lo llevaron y mi mamá ahí dijo, no, no más. Me vio mi sufrimiento, me pongo en el lugar de ella y yo no quiero llegar a mi casa y ver que casi le hacen algo a mi hijo por estar con una persona más encima que realmente ella sabía con quién estaba, había tenido muchos problemas ya con esa persona y aún así no escuchó a Dios cuando le advirtió de esa persona. Pero bueno, la cosa es que se separó de ese hombre. Después nos fuimos a la casa de mi abuela materna, de la mamá de mi mamá, y ahí también problemas entre ellas, problemas que la verdad nunca pensé a esa edad ver que una madre peleara con su hija tratándole de que quiere quitarle a su marido que vivía con ella en su casa y acusándola de infiel, de puta y de muchas cosas feas y yo viendo todo eso, mi hermana era un bebé todavía. Bueno, después en ese momento también mi mamá conoció a otro hombre eh, en el trabajo. Entonces al pasar del tiempo nos fuimos a vivir con esta nueva pareja que tuvo mi mamá, que vivía en una parte que no conocía, siempre me mudaba a lugares que yo no conocía, no tenía ni idea. Y bueno, estuvimos ahí y construí unas piezas porque también este hombre, no tenía casa propia, vivía con su abuela, eh, se había separado de su pareja y también tenía muchos problemas. Este hombre que se estaba haciendo una relación con mi mamá, tenía un hijo que también era como lo mismo que yo había vivido con mis papás. O sea, un hombre que se separó y el hijo salió con mucho dolor y el hijo realmente cuando los papás se separan, la persona, el inocente paga por los pecadores, que son los papás. Y el hijo el que más sufre y el que más se corrompe y el que más termina afectado. Eh, Obviamente lo digo por experiencia propia. Entonces, también muchos años con esta persona, también problemas, también con los vicios, otra persona que tenía vicio, que tenía problemas de ira, que me gritaba a la gente cuando se enojaba, se alteraba. Muchas veces lo enfrenté para defender a mi mamá, para que no le hiciera sufrir y no le hiciera daño porque la trataba mal y yo me metía y trataba de defender yo a mi mamá, a mi propia mamá, defendiéndola de su amor, ¿cierto? Me vestía de superhéroe con mis 15 años, 16 años y me ponía entre medio para que no le pasara nada a ella. Y yo le decía, estoy harto de estar protegiéndote de las personas que tú misma te enamoras, de que tú eliges estar con estas personas que te están haciendo daño. Bueno, y así, peleaban, se arreglaban, como durante muchos años, 5 o 6 años que estuvieron juntos, fue así. De hecho, hubo una época que fue una pelea que incluyó a todos, que hasta a mí me agredió, me empujó y estábamos viviendo en una casa que había postulado él, que ni siquiera la compró, es una casa, un subsidio, no sé cómo se llama, que es una casa que te da el gobierno cuando tú postulas y te une un comité, y es una casa, una media agua que
después nos mudamos para allá, un sector que el que tenía plata era porque vendía droga, o robaba o mataba, o sea, cero fe, pobreza, eh, y un ambiente muy tóxico, muy negativo y de pobreza, de escasez. La cosa es que cuando hubo una discusión, una pelea que fue muy, muy, muy fuerte y mi mamá dijo, ya nos vamos, porque él mismo nos echó. Entonces mi mamá dijo, tenemos que irnos, arreglamos nuestras cosas y el día siguiente nos fuimos a Santiago, a la casa de su papá, de mi tata materno, donde yo había nacido, donde me había criado en ese departamento durante mis primeros años de vida. Fuimos para allá, pero yo ya estaba más grande, tenía que entrar a un colegio, un liceo que nunca había estado en un liceo, era enorme, eran cosas nuevas, no tenía a nadie, no conocía a nadie, empecé de cero, me sentía solo, me sentía triste porque no quería nada, estaba destrozado por dentro, estaba pensando, ¿por qué, ¿por qué estoy pagando yo esto? ¿Por qué tengo que dejar mi vida, mis amigos, mis compañeros, mi colegio, mi vida normal, por culpa de que esta pareja, que es mi mamá y su pareja, pelean y ahora se odian? ¿Por qué yo tengo que estar pasando por esto? Entonces me sentía tan mal que no tenía ni ganas ni de ir a estudiar, y si iba no aprendía nada, no tenía mi mente en blanco, estaba en choque, con gente nueva que nunca había visto, gente como la que vi, que también estaba perdida en los vicios, en el sexo descontrolado. eh, o sea que el diablo siempre estuvo ahí, eh, probándome. Dios siempre me puso a prueba con estas situaciones. La verdad que fueron situaciones que me amoldaron, me hicieron más fuerte. Me hicieron más fuerte y yo no sabía si estaba preparado o no, solamente sabía que quería salir adelante y sabía que yo no iba a vivir más ese tipo de situaciones en mi vida, porque yo ya me había dado cuenta, ya había abierto los ojos y me di cuenta por qué las personas viven tan mal. Es porque porque su vida es una mierda, es porque ellos son una mierda. Me di cuenta de eso, abrí los ojitos de temprana edad. Pero sí, yo tenía el sueño de ser futbolista cuando me fui a Santiago. Bueno, antes de eso me empezaba a gustar el fútbol y quería ser futbolista porque quería tener un propósito y quería sobre todo cambiar mi vida. Quería cambiar mi vida y a mí me gustaba jugar a la pelota, pero sí, eh, me di cuenta que no estaba hecho para eso, porque no tenía la mentalidad de un futbolista. Aparte que el entorno no me gustó porque era mucho ego, mucho alumbrarse, mucho vicio. No vi un ejemplo a seguir dentro del fútbol, nunca vi a lo que yo veía, que admiraba a un Cristiano Ronaldo con una mentalidad próxima a ser como él, porque no veía disciplina, no veía que alguien eh, esforzándose para cumplir ese sueño de ser futbolista. Entonces perdí la fe, porque también yo le decía a mi mamá que quería jugar a la pelota, quería meterme a un club, y que me dijo que no podía pagar eso porque quería meterme una escuela que era de Colo Colo, que cobraban, y me dijo que no se podía, y porque había que comprar los otros implementos y demás. Entonces yo cuando empecé a perder la fe ya no quería nada, ya no dejé de ir al liceo, faltaba, eh, no me gustaba el liceo porque era muy raro la gente que había ahí, los jóvenes que me rodeaban, los alumnos de repente hacían tomas. Se tomaban en el liceo, no había clase, se supone que estaban protestando por la mala educación, se supone, y yo me daba cuenta de que realmente no era la educación, eran ellos mismos que no querían más ir a la escuela, y bueno, yo tampoco, entonces no me quejaba de eso, simplemente pensaba en qué iba a hacer con mi vida porque me encontraba en un punto muerto donde no sabía para dónde iba.
En ese momento empecé a explorar el mundo de la música, empecé a escuchar mucho ya lo escuchaba antes, pero hay un artista que se llama Triple X Tentación que en ese año 2018 fue asesinado, le dispararon y a mí me dolió como si fuera un amigo muy cercano, porque él era a través de mi audífono lo que me conectaba con mí mismo, era mi mundo, era la música en esa época de soledad, donde no hablaba con nadie, para mí era todo, la música de él me, 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 me daba energía, me daba las ganas, y me di cuenta de cuando la música es capaz de hacer eso, me empezó a interesar el hacer música, o más que eso me empecé a dar cuenta de que yo también quería hacer lo mismo, yo también quería resolver ese mismo problema que él había resuelto por mí, que era en esos momentos de soledad, de tristeza, de sentirme que estaba hecho mil pedazos y ponerme el audífono y desconectarme de la realidad de lo que estaba pasando, que no podía hacer nada, porque era un niño, eh, y desconectaba del mundo y me di cuenta de que por ahí iba, pero yo no tenía fe en ese momento, entonces sin fe no podía crear, empezar a trabajar en mí ni en nada, pero sí desde temprana edad, eh, también en esa etapa empecé a entrenar mucho. Quise cambiar mi físico porque no me gustaba lo que veía en el espejo, entonces no tenía confianza, era tímido, era miedoso, me avergonzaba de mí mismo, no era capaz de mostrar mi ser, mi esencia, me daba pánico hablar en una cámara, me daba pánico hablar en público, entonces dije ya tengo que trabajar mi físico, que eso es lo que me va a dar la confianza inquebrantable y creer en mí y darme fe. Entonces, cada vez que tenía tiempo libre o que volvía al liceo, me ponía a entrenar, a hacer flexiones. Y eso me hacía desconectar del mundo y conectar conmigo mismo, con Dios. En ese momento también estaba perdido, estaba persiguiendo el dinero, veía a raperos que tenían, veía lo que compraban, me fijaba en cuánto valían las zapatillas, quería comprar también zapatillas de marca, Nike, Jordan, me hacía un carrito como si me lo pudiera comprar y pensando en que quiero dinero para comprarme estas zapatillas, pero o sea, ni siquiera sabía por qué quería esas zapatillas, porque era para aparentar, me imaginaba con esas zapatillas iba a dar otra opinión del mundo, porque en ese momento me importaba lo que pensaran de mí, entonces si yo me ponía una zapatilla o algo caro, es decir, me iba a validar con eso. En el fondo eso es lo que quería, validarme con cosas externas. También en ese momento me di cuenta de que en el fútbol me gustaba el fútbol, pero tenía una falta de confianza increíble, tenía un miedo al fracaso, que no me atrevía a jugar como yo quería jugar, que no me atrevía a hacer nada, por miedo no arriesgaba y por ende si tú no arriesgas, no ganas nada, no haces nada, eres uno más, un montón. Y yo veía a había un cadete profesional en ese liceo que jugaba muy bien y yo lo miraba jugar y decía, ¿por qué yo no puedo hacer eso? Yo también puedo hacerlo. Pero pensaba, ¿y si no me sale? ¿Y si me sale mal? ¿Se van a reír de mí? Bla, 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 bla. Entonces, ese miedo, el diablo que se me metía dentro no me dejó seguir creciendo. La cosa es que después de esa etapa que pasó en Santiago, mi madre volvió a hablar con su pareja. Y me olvidé de comentar que tuvo un hijo con esa pareja, que es mi hermano más pequeño, que era un bebé. Cuando nos tuvimos que ir a Santiago había recién nacido. Entonces que mi mamá haya tomado esa decisión de irse es fuerte igual, ¿no? Irte con tus tres hijos y uno es un bebé recién nacido y su papá borrarlo del mapa. Entonces, bueno, volvimos, y yo pensando, va a volver a pasar lo mismo. Van a volver a pelear. Imagínate vivir con esa incertidumbre cada día, de no saber si mañana te vaya a levantar y vaya a tener que irte de esa casa. O si vaya a estar almorzando y de repente cualquier conflicto, cualquier pelea, te baje la frecuencia, te aplaste
y yo me sentía como, no quiero estar acá, no entiendo esto, ¿por qué tengo que estar escuchando peleas y discusiones por estupideces? Realmente estupideces. Yo veía y nunca vi un ejemplo de una relación de verdad, de una relación de amor, porque ahí no había amor, era solamente interés. Había solamente interés de mi mamá porque quería darnos casa, comida, y eso es lo único que le importaba. No le importaba realmente estar con un hombre así. Falta de amor propio también, del miedo, de no sentirse autosuficiente, de no creer en Dios, de depender de un hombre. O sea, una mujer que depende de un hombre no es una mujer de verdad. Bueno, eh, entonces, ¿qué más les puedo decir? Seguía yendo a visitas con mi papá. Cuando me fui a Santiago, yo le dije, me voy a Santiago. Mi perro, yo tenía un perro, tengo todavía, está vivo. Y cuando fuimos a Santiago se lo tuve que dejar a mi papá allá en su casa. Eso fue doloroso. No podíamos llevar a nuestro Gaspar, al perro. Fueron como 5 o 6 meses, no me acuerdo cuánto fue realmente, pero fueron la mitad de un año más o menos que pasó esto de haber cambiado de mi vida. Cambió. Bueno, seguía después volví a la ciudad donde estaba, mi mamá volvió con este hombre, yo seguía yendo a visitas con mi papá, y ahí me perdí totalmente. Ahí empecé a caminar, perdí la fe en todo y empecé a caminar hacia el infierno, literalmente. Mm, Perseguía el dinero, perseguía mujeres, perseguía placer, perseguía validación externa, perseguía... O sea, no conocía a Dios, no estaba, ni siquiera era consciente de lo que estaba haciendo. Estaba ciego, totalmente ciego. Un entorno de mierda, negativo, me estaba destruyendo. Me involucré en relaciones que no tenía que involucrarme, eh, por, por egoísmo, me dejé llevar por mis deseos de la carne. O sea, hice muchas cosas de las que no me siento orgulloso. Entonces, eh, cuando yo me empecé a sentir ya a un nivel muy mal, a un nivel que ya no podía seguir así, porque ya estaba recurriendo a vicios, estaba probando el cigarro, estaba probando el alcohol, estaba cayendo en eso, y yo dije, no, está mal, algo está mal en mí, porque yo no nací para esto. Yo siento que nací para algo más grande que estar desperdiciando mi vida, mi valiosa vida, estar tratándome así a mí mismo, haciéndome esto, eh, engañándome a mí mismo, engañando a la gente, aparentando ser algo que no soy, con miedo. eh, Me acuerdo que la música era el único momento donde yo sentía que conectaba con Dios. Yo me dediqué a hacer música en mi tiempo libre y era lo que más me llenaba, la música. Tenía aplicación de celular, FL Studio Mobile, y hacía mi música con mi parlante, escribía, improvisaba, hacía mis pistas, y eso es lo que realmente me hacía sentir pleno, en paz. Y me hice adicto a eso, seguía. Le comenté a mi mamá, oye, me encanta la música, me gustaría hacer esto, y como este artista y como el otro, y ella me dijo, sí, pero es que esos son uno en un millón. Y como diciéndome, déjate de soñar. ¿A que no le ha pasado eso, no? Que comparte tu visión y no te entienden, o te dicen, no sé, no seas tonto. O sea, sé realista, búscate un trabajo, estudia para conseguir un trabajo. Y es normal que te digan eso. Está tu familia, tu mamá, tu papá, lo que sea. Entonces cuando mi mamá me dijo eso, me fui de su pieza, me fui indignado con una, así como con un incendio dentro mío.
me estaba incendiando en rabia, pero también en ganas de callarle la boca a ella y a todo el mundo que no creía en mí. Y seguía haciendo música y también me sentía perdido porque en el fútbol fue que escuché unos videos motivacionales y volví como con el tema del fútbol y dije, tengo que ir a por mis sueños. Si quiero ser futbolista, tengo que ir a probarme a todos los clubes que pueda. Eso fue una etapa que también eh, volví a Santiago porque habían unos clubes de fútbol allá de tercera división profesional. Me probé, eh, me fue bien en uno que me dijeron, sí, interesante jugador, te vamos a ver, te vamos a ven, 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 pero no me dijeron así como, sí, sí, sí. Entonces me fui a otro club que estaba en las manos de un jugador ya profesional, pero de fútbol sala. Eh, Su nombre era, bueno, se me olvidó, Diego Jara. Él estaba a cargo era el entrenador. Entonces hacían entrenamiento, pero a medida que yo iba, que aparte me sentía mal en todos los sentidos, porque aparte de allá en Santiago el clima me ahogaba, lo pasé muy mal, me enfermé con dolor de cabeza, diarrea, eh, pero yo sé que eso era porque realmente era una señal de que no estaba haciendo las cosas que tenía que hacer. No estaba haciendo lo que tenía que hacer, no estaba haciendo bien. No lo estaba haciendo bien y me di cuenta ya cuando iba a hartos partidos jugando y cuando jugaba ya no me sentía bien, no me sentía como un niño jugando. Ya tenía una presión de aparentar o de ser algo que no era, que tenía que necesitaba algo de, de afuera. No estaba dando, no estaba en una frecuencia espiritual de Dios, no estaba Dios en ese momento. No. Y me sentía horrible, me estaba preguntando qué hago acá, por qué estoy acá, mientras veía como otros jugaban y pareciera que habían nacido para jugar fútbol, que jugaban muy bien, los veía jugar y jugaban muy bien, y yo no jugaba bien porque me sentía horrible, me sentía menos, me sentía que no valía nada. Sentía que no valía nada. Entonces yo hubo un momento en el último entrenamiento que dije, este es el último entrenamiento, yo ya no quiero seguir así. Y ese último día me acuerdo que me solté, me sentí más libre, no me importaba el fracaso, tampoco me importaba la victoria, simplemente era yo siendo, una frecuencia de paz, de amor y de no esperar nada a cambio. No tenía estrés, a diferencia de todos los días anteriores que estaba muy estresado, que quería encajar, que quería ser alguien que no era y me sentía tan mal conmigo mismo por estar haciéndome eso a mí mismo, me hacía sentir aún peor. ¿Cómo puedo estar haciéndome esto, este daño? Entonces me devolví a mi ciudad, pero lo seguí intentando. Después busqué un club que quedaba en la costa, una hora o 2 horas de donde yo vivía, que tenía que tomar un pasaje casi todos los días, no me acuerdo si era de lunes a viernes, que me salía 3.000 pesos todos los días, de ida y vuelta eran 6.000 por 5, 30.000 a la semana, alrededor de esa cantidad de plata. Y yo no trabajaba, en ese momento yo no me podían pagar. Y a mí mi mamá me dijo, piénsalo bien si estás haciendo esto correctamente, porque no tienes plata para estar yendo a entrenar un mes, 2 meses. Y más encima yo me estaba probando, o sea, no estaba en el club, me estaba probando y estuve probándome así como durante un mes y no pasó nada. Mientras yo veía como que un entrenador que tenía una trayectoria increíble, que había ya entrenado a los jugadores más grandes del país, yo sabía de lo que estaba hecho y siempre nos dijo la verdad. Siempre a mí me dijo, te falta esto, tienes esto, pero te falta esto. Me dijo que era intrascendente,
en su idioma lo dijo claramente y después en el momento yo no lo entendía, pero no lo quería ver porque estaba ciego, estaba así y realmente era que yo tenía miedo. Yo tenía miedo, sentía miedo, me sentía vacío, escaso, me sentía poca cosa. Habían destellos de repente sí que jugaba bien, pero siempre era para obtener algo que no tenía. O sea, yo con el fútbol aprendí que uno cuando está haciendo las cosas para conseguir algo que no tiene, reafirmas que no tienes ese algo y lo alejas más y llega un punto que sigues reafirmando, oh, no tengo esto, lo necesito, y ya hay un punto que se te va de las manos y ya perdiste porque la vida es un juego de vibración. Entonces mi vibración en ese momento era perseguir algo que no tenía en vez de dar algo que ya tenía dentro. Entonces ahí es cuando un día me dijo, tú tienes perseverancia, pero no sirves para jugar en esta división, que es la división más mala, es la última división del fútbol. Pero es la más ruda, la que más roce, yo flaquito y el otro más grande, más alto. Quien tampoco sabía qué posición jugar exactamente, no me especialicé en una posición, no tenía idea dónde estaba parado, de repente me ponían en una otra posición, en otra posición, en esta, en otra, lateral y esto y lo otro. Entonces ni yo siquiera sabía mis fortalezas y mis debilidades. Yo quería ser un jugador increíble, pero quería copiar, quería imitar, no quería ser yo, no estaba siendo yo. Entonces ese día entendí que no estaba haciendo yo y salí y me puse a sonreír y agradecí a Dios porque así me di cuenta de lo que no tenía que hacer en la vida. Que yo no puedo ir por la vida aparentando algo que no soy, que yo tengo que ser yo, que Dios me creó como soy y que Dios me tiene preparado algo mucho más grande que no soy capaz de imaginar, pero Él tiene un plan para mí, que no es este. Entonces me di cuenta que estaba siendo egoísta porque no estaba escuchando a Dios, no estaba siguiendo su plan, estaba siguiendo mis planes. Entonces Dios me lo hizo ver, que en ese momento yo no hablaba de Dios, ni siquiera era consciente de que Dios estaba ahí siempre. O sea, sí sentía que había algo, pero no como ahora. Entonces ese momento que salgo de la cancha de entrenamiento, me pasa esta revelación y me doy cuenta, si yo no soy para esto, ¿para qué soy? ¿Para qué soy? Y me preguntaba a mí mismo, ¿para qué vine? Y me acuerdo que me empecé a tomar el peso de todo lo que había hecho para perseguir, para lograr ese sueño, para estar en un club y después me di cuenta que realmente lo que yo quería es estar en una familia. Yo lo que quería sentir era lo que sentía un jugador al estar compartiendo con sus compañeros y ganando en equipo y jugando y compartiendo. Y yo cuando jugaba al fútbol lo que más me gustaba era jugar en equipo. O sea, era como cada uno tiene una virtud y sacarle provecho. Por ejemplo, ya le doy un pase a él me la va a devolver, le doy un pase a él que le pega fuerte y le voy a decir que le pegue fuerte de fuera del área porque sé que va a hacer el gol, porque ese es mi compañero, ese es un crack y yo lo conozco y así. Eso es lo que yo quería sentir, estar en una cancha con una familia y nunca sentí eso porque yo no lo daba, porque no era lo que yo tenía dentro. Estaba esperando recibir y yo no daba nada. Pero fue perfecto, porque me di cuenta que ese no era mi propósito. Y me dolió darme cuenta de todo lo que había dejado, lo que había sacrificado, pero más me dolió haberme hecho ese daño, de tratarme así a mí mismo, de no respetarme, de no valorarme y de no ser quien yo admiraría en ese momento haber sido. Porque sí, perdí mucho dinero, mucho tiempo, sacrifiqué mucho, pero fue porque
yo tenía un objetivo y no lo conseguí, pero sí gané más de lo que perdí porque, como les digo, me di cuenta de qué no tenía que hacer en la vida, que era operar desde la escasez, desde necesitar, de pedir algo sin darlo. Bueno, para terminar este video que se hizo muy largo, me está hablando mi pareja, me está hablando por WhatsApp, preguntarme cómo estoy. Conocí después, bueno, yo se me olvidó contar la historia después que pasó, de que en el fútbol no me fue bien. Seguía jugando, pero ya sin fe, ya no quería seguir en eso. Aunque después me metieron a otro club que era de segunda división, era mucho más avanzado, con jóvenes que llevaban hace años jugando, entrenando intenso profesionalmente, y llego yo todo sin experiencia y me pasan como me atropellaron todo, y ahí yo me di cuenta de que ya era demasiado tarde, y me lo dijo la pareja de mi mamá, porque en ese momento él fue el que me ayudó a entrar a ese club y entrenar, porque tenía unos conocidos, y me dijo, no, ya es muy tarde, ya tú tenías que haber entrado cuando eres más chico, para agarrar ritmo y bla, 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 bla. Y es cuando dije, y seguía pensando, no lo escuchaba, porque yo seguía pensando que era posible. Seguía pensando que era posible porque después de que salí de ese club, que pensé, este no es lo mío, o realmente tengo que seguir probándome en otras partes, porque los entrenadores diferentes y ven diferentes cosas. Algunos, yo jugaba al final no jugaba por Dios, ese era el problema, el gran problema era que yo no jugaba para Dios, sino que jugaba para un entrenador. Era como la gente que trabaja para el jefe y no trabaja para Dios, es lo mismo, eres esclavo de una persona, y esa sensación es horrible. No eres libre, no eres libre. Entonces, después que entrené unas cuantas semanas con este equipo profesional, también me di cuenta de que no era lo mío. Y después me puse a trabajar con esta persona, con la pareja de mi mamá, en un terminal pesquero, durmiendo muy poco, porque eso funciona toda la noche, y me acuerdo que me quedaba dormido trabajando ahí por 20.000 pesos. Nos sacábamos la mierda, o sea, sin dormir, vendiendo, trasladando transpaleta de cajas de más de 40 kilos de mercadería del mar, de peces, levantando cajas, partiéndome el culo literalmente, levantando cajas, la espalda, o sea, un cansancio, pero yo me sentía bien porque era mi primer trabajo. Me sentía bien porque dije, estoy trabajando. Eso me dignificó, como se dice. Ese fue mi primer trabajo, y fue muy exigente, y obviamente después de ese trabajo se fue porque esta persona, mi padrastro, quería más plata, estaba persiguiendo el dinero también, y cuando vio que su jefe no se lo daba, se fue a perseguir la otra parte del dinero, porque era... Yo conocí desde siempre las personas que se valían con el dinero y que persiguen el dinero, y lo único que quieren es dinero, pero no tienen un valor espiritual como persona. Y dije, yo no voy a ser como ellos, yo no quiero ser como ellos. Yo me rodeaba de esas personas, pero yo sabía que no era como ellos. Me sentía totalmente separado a ese mismo mundo que yo estaba. Entonces, ahora que miro hacia atrás, veo como Dios me preparó de tantas maneras. Me puso en un entorno hostil, mentiroso, pecador, con vicio. Me puso en los peores lugares que podría haber estado, y aprendí mucho. Y bueno, ¿qué más les puedo decir? Después
También seguí trabajando con él, aprendí a filetear pescado, hacía filetes de pescados. También era un emprendimiento de él. Él se había endeudado para empezar ese emprendimiento, para trabajar solo porque según él se había aburrido de ser un esclavo. No, realmente era esclavo de su propia, del mismo. Entonces pidió un préstamo de muchos millones de pesos, no sé, eran 7 millones. La cosa es que ese préstamo lo sacó en nombre de mi madre y bueno, cuando fracasó toda la relación que tenían ellos y el negocio, mi madre se quedó con esa deuda, él desapareció, él se fue. Después de tantas peleas decidieron terminar. Yo todavía seguía viviendo en esa casa que estaba mi mamá, mi hermano, estaba viviendo con mi mamá y me acuerdo que antes que terminaran, bueno, yo salí sorteado a entrar al servicio militar. Para mí fue como un balde con agua con hielo porque estaba trabajando y dije voy a estar aquí trabajando y en un negocio familiar, ¿cierto? Y aparte voy a estar haciendo música porque eso es lo que me apasiona, quiero trabajar y hacer música. Pero no tenía un plan ni una idea, simplemente tenía una mentalidad de mediocridad también porque no pensaba más allá. Simplemente llegué a un punto en que también perseguía el dinero por dinero, pero también quería algo en el fondo de mí, me decía que yo tenía que ser una persona que impactara vidas, que influenciara de alguna manera y dije, la música va a ser mi fuerte, la música es lo que me hace sentir bien. Entonces soñaba, pero no estaba alineado con esos sueños. Bueno, la cosa es que cuando a mí me avisaron de que tenía que revisar si estaba sorteado el servicio militar y si estaba, no quería entrar, me lo quería sacar al principio, dije no puede ser, ¿por qué? Y para sacártelo, bueno, te pedían papeles médicos, te pedían que estuvieras estudiando, yo no tenía nada de esas cosas, no tenía ninguna papel, nada para poder sacármelo, para poder no entrar al servicio militar. Y llegó un punto en que me rendí. En ese punto ya empecé a hablar con Dios y le dije, ya Dios, esto es lo que tú quieres, voy a confiar en ti. Y confié en Dios porque dije, esto debe ser parte de algo más grande, debe ser un plan, porque yo no entiendo cómo me pasan estas cosas a mí. Que había pasado por muchas cosas que yo no sabía por qué pasaban, por accidentes, por experiencias cercanas a la muerte, que uno dice, ¿por qué? ¿Por qué? Y llega un punto en que te das cuenta que siempre es Dios el que está controlando todas esas cosas. Y en ese momento fui humilde y acepté lo que Dios tenía para mí. Entraba en un mes más o menos, desde que me di cuenta de que estaba listo para ser soldado y me sentía que era lo correcto. Sentía que era mejor que estar viviendo lo que estaba viviendo en ese momento. Sentía que esa experiencia me iba a hacer más fuerte, que iba a cambiar muchas cosas de mí que tenía que cambiar, que tenía que enfrentarme a muchas cosas que tenía que enfrentarme. Y nada, fue una experiencia que resultó ser mucho mejor de lo que yo pensaba porque estaba todo planeado, era parte de un plan divino donde yo allá adentro conocí a mi pareja actual, que no tengo ninguna duda de que el momento que la vi supe que ella fue encomendada y enviada por Dios. O sea, era una mujer que nunca había visto en mi vida, una persona así. Que éramos como dos piezas de puzzle que encajábamos. Y me enamoré de ella. En principio, tengo que ser sincero, yo no quería nada serio. Yo solamente estaba buscando pasar un buen rato, aparentar y el hombre que yo era no era un hombre, era un niño. Era un niño que se validaba con cuántas mujeres tenía. Mientras más mejor, más exitoso, más hombre, según lo que yo pensaba en ese momento o lo que la mayoría de los hombres pensaban ahí en ese momento. Era el ejemplo que había seguido.
de lo que veía yo y siempre me sentía vacío, siempre buscaba tener relaciones y sentirme mejor. Fui infiel, fui mentiroso, pero fue un proceso. Yo viví con ella, más encima, dígame quién conoce al amor de su vida haciendo el servicio militar. O sea, no conozco a nadie. No, lo que viví yo no lo he visto nunca, nunca lo pensé, nunca lo imaginé. O sea, la experiencia ya de vivir la vida militar, de entrenarte para la guerra, de la disciplina, del orden, de la doctrina, del sufrimiento, de todo, de que te alejen de tu familia, de pasar hambre, de pasar frío, de noches sin dormir. O sea, toda esa experiencia hizo que nuestra relación fuera mucho más fuerte. Pasamos por cosas muy fuertes, muy dolorosas, juntos. Y en ese momento yo empecé a agradecer a Dios lo que estaba viviendo, que no sabía por qué, pero después lo entendí todo y era parte de un plan que yo no tenía idea, pero cuando me entregué a ese plan sin saber lo que era, con incertidumbre y sin saber caminar por fe, me di cuenta de que siempre estuvo ahí Dios y conocí el amor. Conocí el amor porque dejé de sentir miedo después de todas las pruebas que pasé con ella, que pasamos juntos, que yo la cagué muchas veces, que hubo un proceso de transformación increíble como hombre, que pasé de ser un niño a ser un hombre, a decir la verdad, a decir lo que pienso. Le decía lo que pensaba ella de ella, le decía que no me parecía, por ejemplo, siempre ella había tenido un problema con su físico y yo quería ayudarla, quería que entrenáramos más y ella me decía, es que tú solo ves eso, tú, ¿por qué no te buscas a otra? Y yo seguía mirando a otras mujeres por su físico, pero me sentía vacío, me sentía mal y estaba en las manos del diablo, literalmente, en las garras del diablo. No quería salir de ahí, seguía mi papá me fue muchas veces a ver, me llevaba cosas materiales siempre, comida y cosas que él sabía que a mí me gustaban. Entonces él lo hacía como para manipularme de esa manera, para parecer bueno o parecer el padre perfecto, como siempre lo hizo. Y ella me dijo y yo lo noté también, a él no le gustaba que yo tuviera una pareja, a mi papá, y a nadie de esa gente de mi papá, o no sé, sentía que lo que ella me decía, mi pareja me guió muchas veces, mi pareja me acercó muchas veces a Dios y me dijo, ¿tú es tu papá o soy yo? Y ahí también es donde aprendí a poner a la balanza el corazón, a poner a la balanza el miedo o el amor. Porque yo tenía miedo de decirle a mi papá que no quería verlo más. Se lo dije muchas veces, pero él seguía viendo un niño. Él no veía un hombre. Entonces dije, yo tengo que cambiar y tengo que ponerme firme. Aunque sea mi papá, yo no, 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 no quiere decir que deje de ser mi papá, pero no lo quiero ver más en mi vida porque él me ha hecho sufrir mucho y me ha engañado de muchas maneras desde que yo era muy pequeño y dije, mira, yo no voy a tenerle rencor, pero simplemente no lo quiero en mi vida porque siento que él no es nada para mí, no hay una conexión, un vínculo y aparte él no me quiere ver bien, no me quiere ver feliz, él no piensa en mí, solamente piensa en él. Y como quizás yo era de la misma especie de él veía eso en mí y seguía yendo hacia mí. Y mi pareja me conversó muchas veces, díselo, dile lo que realmente quieres decirle. Hasta que hubo un momento que ella sufrió mucho por eso y yo dije, no, estoy mal, yo no estoy siendo el hombre que yo admiraría ni respetaría realmente. Bueno, cuento corto, es que sí pasé esos 2 años de servicio militar, casi 2 años que estuvimos
haciendo una experiencia muy hermosa, inolvidable, una relación que tuve con ella dentro nunca se va a olvidar, nunca se va a olvidar. Bueno, la cosa es que poco antes de licenciarnos, mi padre me vio en la calle, yo lo ignoré, se bajó de su auto, bajó, me siguió en persona, le grité, le dije que no quería nada con él, que se alejara, que me dejara tranquilo, no lo hizo y adivinen qué pasó, yo tenía guardado muchas cosas dentro mío y en ese momento exploté, como fue una bomba de tiempo, de años y golpeé a mi propio padre. Lo golpeé como si fuera mi peor enemigo. Yo sé que esto puede ser normal para algunas personas, pero yo nunca he sido una persona violenta. Nunca me gustó pelear, arreglar las cosas así. No. Yo sabía que no iba a arreglar nada, pero en ese momento pensé, si esta persona no entiende lo que le estoy diciendo, ni con palabras, ni con mis acciones, ni con nada, ¿qué hago? ¿Qué hago? Y en ese momento no quería nada y pensaba, y si hubiera estado mi pareja al lado, ¿qué hubiera hecho? Porque no me gusta que me moleste con mi pareja. Nadie. O sea, en ese momento yo exploté, le grité y no me quiso escuchar. Seguía hablándome de qué iba a hacer con mi vida, de qué, esto, lo otro. Y yo pensando, ¿quién le ha dado permiso, derecho para meterse en mi vida? Yo solamente pensaba en él, pensaba en que como era mi padre podía hacer lo que él quisiera conmigo. Y yo dije, tengo que imponer respeto de alguna manera porque él no me está viendo como realmente quiero que me vea, sino que me está viendo como si fuera un niñito, como el mismo niño que le metía mierda en la cabeza sobre su mamá. Entonces yo lo golpeé y me fracturé el quinto metacarpiano de la mano derecha. Que no me di cuenta, yo lo golpeé, debe haber sido unas 10 veces, lo tiré al suelo y cuando estaba en el suelo le pegué con el empeine en la nariz. Y me fui caminando rápido, miré hacia atrás, estaba levantando y estaba una adrenalina en ese momento, una... No se podía explicar que sentía que algo había en mi mano que estaba mal porque no podía moverla bien y veía que estaba deforme mi mano y pensé, mierda, y me fui caminando rápido, me fui. Y ese día había salido Franco con un permiso por haber hecho un servicio el día anterior y estaba solo y me iba a ir a mi casa y me junté, pero me junté con mi pareja porque mi pareja también estaba afuera del recinto militar, de la escuela y nos juntamos y cuando la vi, la abracé y me puse a llorar y le dije, lo hice. Le pegué a mi papá, le pegué. Mira mi mano, me dice, no, tenés que ir a verte y después llaman de allá, de los militares y dicen que mi papá llegó allá al regimiento a hacer un escándalo diciendo que habían hecho conmigo, de por qué él había hecho eso y bla, bla, bla. Y cosa que no tendría que haber hecho, pero no me sorprende porque mi papá nunca fue un hombre, de verdad, nunca me enseñó a ser un hombre. Siempre fue una nena, siempre fue un blando. Y recuerdo que cuando yo le estaba golpeando, él me decía, sí, pégame, eso, pégame. Y en ese momento yo siento que era el diablo, pero después de eso siento que era también Dios, o sea, estaba confundido porque sí lo que hice sí estaba mal, pero no sentía que podría haber hecho algo mejor en ese momento porque eran muchos años de abuso psicológico, de abuso de todas las maneras. Yo ya me sentía muy pasado a llevar y no tenía que defenderme, no sabía cómo defenderme y lo hice de esa manera y desde ahí que no me han molestado más. O sea, conseguí lo que yo quería, pero no no de la manera que debía hacer. Y yo
yo sentí en ese momento que Dios me dijo que era lo correcto. Me dijo que estaba bien. Me dijo que alguien tenía que darle una lección a esa persona. Y que su propio hijo le haya dado esa lección, yo creo que la ha transformado de alguna manera su forma de pensar. Por lo menos de la forma en que me veía a mí cambió. Que eso era lo que yo quería. Que nadie me pasara a llevar, que nadie me pasara por la raja, como se dice acá. Bueno, la cosa es que cuando fue a la escuela a decir que esto y lo otro, me denunció. Me denunció, yo me fui detenido, me llevaron preso. Tuve una experiencia también que nunca había vivido, que era estar en un calabozo con otras personas delincuentes de verdad, que hacen de verdad cosas muy malas. Y estar compartiendo mismo metro cuadrado con esas personas en una celda, encadenado de pies manos a pies, que me trataran como si yo fuera un asesino o como un delincuente. Fue una experiencia que me acercó mucho más a Dios. En esos momentos yo también yo cuando entré al servicio militar o alrededor de 2024-2025 empecé a escuchar a Yados. Una persona que sí me fue abriendo los ojos, me dio fe. Entonces, en ese momento Yados no hablaba de Dios, todavía estaba con el tema de las latinas, entonces no era lo mismo que ahora, pero en ese momento sí me abrió un poco los ojos y sabía que eran pruebas para fortalecer mi carácter gracias a que él me lo enseñó. Entonces, yo cuando estuve ahí detenido, preso, después pasé me pasaron a declarar, o lo que sea, no sé cómo se llama, todo el tema de judicial. Estaba pensando en eso, estaba pensando, esto es una prueba, o sea, esto es perfecto, esto es perfecto, esto es perfecto. Y yo obviamente me acuerdo que me llevaron al hospital antes de eso y me dijeron que sí, tenía una fractura porque estuve en la enfermería militar y no sentía nada en la mano, pero después dije sí quiero verme la mano y sí, era una fractura, cosa que también fue una prueba muy dura para mí porque lo primero es que no podía hacer lo que siempre hacía. Mi mano dominante, no podía entrenar como entrenaba antes. Sí, iba a salir del servicio militar, pero no iba a poder hacer nada durante 3 meses, sin trabajo, sintiéndome estúpido, sintiéndome por lo que había hecho, sintiéndome inútil, sintiendo que, o sea, mi pareja fue fundamental en esos procesos de yo, la verdad que ella, ella fue la persona que a mí me salvó muchas veces. Y no sé cómo agradecerle, no hay manera de agradecer eso. O sea, siempre voy a estar en deuda con ella. No me abandonó, me apoyó, me acompañó en todos los procesos que viví. Bueno, salí de servicio militar, estuve meses sin trabajar y después que pude, bueno, y la operación para arreglarme el corregir, hacer una reducción, que es cuando manualmente un doctor con sus manos te acomoda el hueso y después te pone en yeso, ¿cierto? Esa operación yo no la podía pagar, no sabía cómo pagarla. Valía 600,000 y tantos pesos, yo no tenía ese dinero. No sabía qué hacer, no sabía qué hacer. Y si no me operaba dentro de un plazo de una semana o 2 semanas, no recuerdo bien, la mano no me iba a quedar como antes, iba a tener problemas en mi mano, no iba a poder usarla como antes. No sabía qué hacer. Y en ese momento
apareció mi abuelo, el papá de mi mamá, y él dijo que me iba a ayudar. Yo no se lo pedí. Él llegó, me transfirió el dinero, pagué la operación y fue como si se me hubiera quitado una mochila de 100 kilos. Después de eso sí yo dije, te voy a devolver el dinero. O sea, aunque él no me lo pidiera, yo pensaba en devolvérselo siempre. Tengo que devolvérselo. Mi primer trabajo, después de eso, me estoy yendo muy rápido. Y como mi vida en ese momento era un caos, también mi propia casa también era un caos. Tuve muchas discusiones con mi mamá porque ella me decía que tenía que trabajar, tenía que estudiar, que porque no había hecho, estaba molesta porque no había sido la carrera militar, que yo en el primer año de servicio militar me había hecho las pruebas y todo para seguir siendo militar en la carrera, pero cuando estaba haciendo mis exámenes, la llamo y le digo, no, no quiero esto. Y llorando, llorando. Lloraba porque yo no quería eso para mí. Y me di cuenta de que eso era lo que el diablo quería. Que yo quería, era ser egoísta, de verdad. Era pensar en mi seguridad, pensar en ser uno más, en ser un empleado, en ser... Porque el mundo no lo ve así, era lo mejor. Yo le preguntaba a cualquiera de mi entorno y no, sé militar, sé militar. Pero yo le pregunté a Dios, le pregunté a mi corazón, esa no es tu propósito, escuchaba yo en mi conciencia. Entonces cuando me di cuenta de lo equivocado que estaba también, me sentí muy mal y no lo hice. Y, y bueno, tuve muchos conflictos con mi mamá, me fui de la casa, me fui a vivir con mi suegra, con la mamá de mi pareja. Eh, Era mejor que estar viviendo en una casa desconocida, que era una toma, no era una casa como la que vivía con mi mamá, pero era más feliz que estando en mi casa con mi mamá, porque mi mamá era un demonio en ese momento. No me que abrí los ojos y me di cuenta de que el diablo la estaba manipulando, estaba usando como una marioneta. Yo con todo el amor de mi corazón dije, Javier, te tienes que ir de acá porque acá es lo único que te va a traer. Además que mi pareja se sentía muy incómoda ahí porque mi pareja pasaba tiempo conmigo en esa casa y se sentía muy incómoda estando viviendo con una suegra que son problemas de todo tipo. Y bueno, la cosa es que nos fuimos, pesqué todas mis cosas y me fui a la toma de mi suegra y estuve viviendo ahí, me conseguí un trabajo en la obra, haciendo mezcla, cemento, haciendo muros de vibromán cerrados, un trabajo muy realmente de albañilería, como se dice, de un trabajo muy pesado, donde yo quedaba muy adolorido, pero estaba agradecido porque tenía mi mano bien, podía hacerlo, podía trabajar, podía proveer y podía comprar cosas para la casa, podía ir a la feria a comprar fruta, tenía mi poder de vuelta, o sea, me podía empoderar de nuevo de mi cuerpo y poder trabajar. Después yo en el servicio conocí a una persona, un sargento que nos hicimos amigos, generamos una relación porque yo adentro de los militares también me metí a una banda instrumental, tocaba el bombo, siempre me gustó la música, como dije anteriormente, entonces ahí lo conocí y fue como mi padrino, él me apadrinó en el tema de la música, me enseñaba a tocar percusión, la caja, el redoble. Entonces cuando él se fue, se jubiló, se retiró de eso porque él tenía una empresa afuera que le quitaba mucho tiempo y él me dijo que cuando saliera le hablara porque me podía dar trabajo. Entonces después de estar trabajando como un obrero literalmente, me pasé a trabajar a una empresa de una extraportuaria en Puerto Seco
Eh, Después de eso pasó todo normal, todo normal. Yo tenía mis hábitos, me levantaba temprano, hacía ejercicio, escuchaba a gente que estaba donde yo quería estar, me cuidaba mi alimentación, eh, hábitos que inculqué en mí desde hace tiempo y lo hacía independientemente de que las situaciones económicas no eran las mejores, de vivir en una toma, de bañarme con un balde. eh, o sea, pueden verlo, está documentado todo en mis redes sociales. Eh, y hubo un punto donde yo sabía que iba a pasar, que mi pareja discutió con su madre y mi madre nos echó a los dos de su casa. Nosotros con esa bebé que ven ahí, Chispita, mi perrita, nuestra hija, tuvimos que irnos. Buscamos un arriendo, yo no tenía mucho dinero para pagar, así que algo tenía que ser una habitación. Encontramos una habitación, una pieza, un hostal que compartíamos con otras personas. Eran como 5 personas más o 4, no sé muy bien. Pero bueno, compartíamos espacios comunes. Era una habitación que incluía todos los gastos comunes también. O sea, era la mejor opción en ese momento, que solo queríamos alejarnos también de esa casa porque el diablo también estaba poseyendo a la persona que estaba ahí y se sentía horrible tan solo la presencia de estar ahí, se sentía horrible estar ahí, te bajaba mucho la energía y bueno, la cosa es que pedí un adelanto, pedí dinero en mi trabajo para poder pagar esa habitación, como para reservarla para que no se la den a otra persona y nos fuimos a vivir después de que fue. Esto fue un día después del cumpleaños de mi pareja y fue 2 días después de que fuimos a ver a Yado al evento, al primer evento que Yado estuvo acá en Chile, el evento Mentores en Santiago. Eso fue un día sábado. Yo pedí permiso al trabajo también para ir a ver, para que fuéramos a verlo. Que también me esforcé mucho para poder pagar la entrada de ese evento. O sea, un esfuerzo que obviamente yo era dinero que yo no sabía cómo. No sabía cómo yo solamente le pedí a Dios y sabía que quería ir a ese evento con mi pareja. Y al final se hizo realidad. Y bueno, como dije anteriormente, después de ese evento volvimos, fue su cumpleaños y después como regalo una prueba masiva como las que le acabo de decir de quedarnos sin hogar y nos había dado hasta fin de mes para irnos, pero yo dije, no, hay que irse de aquí lo antes posible. O sea, no voy a estar con una persona que no me quiere en su casa. O sea, imagínate vivir con alguien que no te quiere ahí. Se siente, wow. Así que nos fuimos y al lugar donde nos fuimos, al principio todo bien, todo parecía una bendición en el sentido de que era mejor de lo que esperábamos. O sea, no esperábamos nada realmente porque solamente queríamos irnos, pero estaba muy bien ahí. Aunque era incómodo compartir con otras personas el mismo lugar, los mismos lugares y todo eso. Eso es lo que yo le había dicho, así que bueno, pero yo le decía, es como prepara a Dios a los elegidos, porque a Yados también pasó por eso, vivió en un hostal. Bueno, no quiero hacer muy largo, ya hice demasiado largo este video, pero es que mi historia desde que yo tengo memoria hasta el día de hoy. Y mi conciencia me dijo que tenía que hacer este video porque yo sé que no lo va a ver cualquiera este video, pero la cosa es dejarlo ahí documentado, que esté.
Bueno, en que iba, hubo un problema muy grave. O sea, una prueba que nunca pensé que iba a... que yo no sabía cómo iba a superar realmente. Le hicieron algo muy feo a mi pareja. O sea, fue... Por respeto a ella no lo voy a decir acá, pero la cosa es que fue algo muy, 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 muy horrible. Fue la peor experiencia que he vivido en mi vida. La prueba más fuerte. Y, y bueno, nos fuimos de ahí ahora a llegar acá donde estoy ahora. Que tampoco está lejos de donde estábamos. Pero sí, sí, teníamos que irnos de ahí lo antes posible. Y aquí estamos compartiendo casa con la tía de mi pareja. Que aquí sí le pago menos por estar acá. Estamos más tranquilos que donde estábamos, obviamente, por lo que les dije. Y bueno, yo ahora estoy viviendo el proceso, viviendo el presente. A veces sí pierdo, a veces me estreso, a veces soy humano, a veces caigo en debilidades. Pero estoy agradecido de que todo haya tenido un propósito más grande de lo que yo puedo imaginarme. O sea, Dios tiene unos planes que nosotros no... Yo todas las cosas que he vivido nunca las imaginé que iba a vivirlas. Y hay muchas señales que me han dicho que estoy en el camino correcto, de que el camino, porque yo caminé mucho tiempo cegado yendo hacia el infierno, y a mitad de camino me di cuenta que estaba yendo al infierno, y me di cuenta que el camino correcto no es el perfecto, el bonito, no, el camino correcto es donde tú sufres, donde te quedas solo, donde nadie te cree, nadie te apoya, eres tú y Dios. Ese es el camino correcto, el que Dios tiene para ti. Bueno, esta es mi historia de mi vida, bastante larga, desde que tengo memoria hasta hoy. Sí se me puede ver en un detalle, porque ¿quién va a contar toda su vida en 1 hora 17 minutos? Nadie. O sea, estoy contando lo que más me marcó, lo que más me... lo que forjó a esta persona que hoy soy. Y, y bueno, aquí estamos. Sigo trabajando en la empresa como empleado. Yo no quiero seguir. Yo no voy a vivir toda mi vida como empleado. O sea, yo voy a ahorrar para invertir mi dinero en sabiduría de personas que están donde yo quiero estar. Sobre todo para yo vivir de mi pasión, que es la música. De ser un artista que impacte vidas, que solucione un problema que yo veo en la música, que es la oscuridad que hay en las letras, que programan a las personas sin que se den cuenta con contenido que realmente te aleja de Dios y te acerca a alguien que no es Dios, que es el de abajo. Y ese es el problema que yo veo y el que yo puedo solucionar. Porque mis letras hablan de las experiencias que yo he tenido y de cómo he salido y cómo he caminado hacia la luz en vez de elegir caminar en la oscuridad. Cómo me ha ayudado a mí mismo a superar mi, mis adversidades. O sea, eso es lo que yo quiero principalmente hacer con la música. Conectar conmigo mismo y que otras personas conecten con Dios, que conecten con sí mismo y que vean que es posible salir de cualquier situación, independientemente cual sea. Entonces eso es lo que yo vengo a solucionar con mi pasión, con mi don, que Dios me dio ese don, porque realmente no encuentro algo que me haga sentir más libre que eso, que cuando yo hago música. Y bueno, estaré documentando como siempre mi día a día, mi vida de aquí en adelante, y lo seguiré haciendo. Y eso.
Y viéndome aquí ahora, siento que tengo que decirme algo a ti, decirme algo a ti, que lo estás haciendo bien, que sé que es difícil, pero vale la pena y cosecha cosas que quieras, siembra cosas que quieras cosechar y que quieras recibir después. O sea, no esperes recibir algo a cambio de nada y sé tú, sé tú. Y no tengas miedo, porque si tienes miedo es porque Dios no está ahí. Donde está Dios no hay miedo. Y realmente solo con Dios te puedes sentir lleno y abundante y Dios es Dios. Dios primero que todo, ¿ok? Eso, te amo.